Hola, soy Ana Pontigia del Museo Carlos Alonso de General Villegas y hoy estamos en el Museo Provincial de Arte de La Pampa. Estamos en la muestra de María Eugenia Bergero, que llegamos con una propuesta de nuestro museo, que es Artistas Villeguenses, donde nuestros artistas locales exponen en el museo y nosotros ofrecemos esa muestra como muestras itinerantes. Y así es donde nos contactamos con el Museo Provincial, con Dante, el director, que nos solicitó esta muestra y hemos creado, gracias a la curadora María Luciana García Belbel, hemos creado una red de museos junto con Dante, con Juana de Trenquelauquen, de Alberti, y varios museos que nos encontramos en la misma situación, que estamos en el medio de un país muy extenso y al crear esta red podemos empezar a trabajar en conjunto y a comunicarnos y poder visibilizar a nuestros artistas. Es una propuesta que los invitamos a todos a que puedan acercarse al museo y por supuesto agradecer a la cultura de La Pampa y al director Dante por recibirnos tan amablemente. Soy Eugenia Bergero, de General Villegas. Estoy exponiendo en el Museo Provincial de Artes de Santa Rosa. Y uno empieza contando las historias personales y después ves que pertenecen a una memoria colectiva, pertenecen a memorias de los antepasados y todo se va relacionando por esto mismo que hablábamos, que son relatos que atraviesan generaciones y son situaciones que seguimos sin poder resolver. Entonces, sí, yo creo que es importante el colectivo de mujeres que nos sostenemos y nos apoyamos para poder hablarlo, ¿no? Es diferente, en algunas piezas de pronto es como que empiezo con el soporte porque siento que me está contando algo, que hay algo que tenemos que hablar, ya sea desde lo doméstico o las botas de goma en relación con el trabajo rural. Entonces, de pronto hay veces que me inspira el soporte, pero generalmente me inspira lo que me cuentan de mujeres o gente de la zona. Y eso va quedando y va dando vuelta hasta que uno une el relato con el soporte, con la técnica, como que lleva un proceso interno, porque de pronto te cuentan de un femicidio en una escuela rural y uno lo va relacionando con el trabajo que está haciendo y encontrás de pronto una tela que decís, esta es para hablar de esto. Es un proceso lento, como el proceso de hacer cualquier obra también es muy lento. Es un trabajo manual, es un trabajo que lleva meses y cada puntada va siendo parte de estos relatos, de estas narraciones. Y tiene que ver mucho con lo que uno está hablando. Uno habla a través de los hilos, del trazo. A mí me gusta que la obra, más allá de lo que yo quiero contar, que la gente se pare frente a la obra y vea qué le interpela, qué le mueve, qué le moviliza a cada uno que se para frente a una obra. Y cambia mucho, cambia, no es lo mismo una exposición en La Pampa, en Villegas, donde es mi paisaje, donde estos relatos ocurrieron, que cuando uno va a Estados Unidos, me pasó también en Italia, en Brasil, es otro el paisaje, es otro el público, pero también pasan relatos parecidos, ocurren este tipo de relatos cotidianos de lo que hablamos, de las distintas violencias, de los distintos abusos y en cierta forma llega y todos tenemos en común esta hebra que tenemos ahí compartiendo de estos dolores. Pero sí cambia mucho de acuerdo al lugar donde uno está, porque yo creo que
habla mucho sobre nuestro territorio, sobre lo que nos está pasando acá. Entonces, ser atravesado y ser contado por otras mujeres en otros países, situaciones similares, te conmueve, porque también decís, bueno, está pasando a través de las generaciones y a través del espacio también, ¿no? En lo profundo de las sierras y médanos del sur, la gente contaba historias sobre los calcú, palabra que significa brujos. Decían que vivían apartados en un lugar llamado Remelué. Allí, en secreto, se reunían para decidir quién sería su próxima víctima, y cómo y cuándo debía morir. Pero no solo era la figura del brujo lo que despertaba temor. Existía también el cherrupué, una pequeña piedra redonda, negra o blanca, que a veces parecía tener la forma del rostro de un cristiano. Si caminabas por la sierra y encontrabas una de esas piedras, algunos decían que era el mismísimo diablo, enviado por los calcú para matarte mientras dormías. De noche, el cherrupué se transformaba en persona y, según las creencias, se apoderaba del espíritu durmiente hasta matarlo. Pero la historia no es tan simple. Para los pueblos originarios, si un indígena encontraba un cherrupué y lo llevaba consigo, podía convertirse en un amuleto poderoso. Servía para defenderse, para consultar sobre el día siguiente e incluso para dar valor y guiar en viajes por territorios desconocidos. Quien lo poseía decía que nunca se perdía, que siempre encontraba el camino y que llegaba sano y salvo a destino. Sin embargo, el vínculo con la piedra era tan profundo que cuando su dueño moría, el cherrupué desaparecía misteriosamente, como si regresara al mundo de los calcú. Entre mito y creencia, el cherrupué sigue siendo parte de las leyendas que nos recuerdan que en cada piedra, en cada rincón de la sierra, puede habitar un secreto, esperando a ser encontrado. A mí me gusta cuando el público ve la muestra y sienten algo. Tienen algo que los atravesó, tienen alguna historia, tienen algo que les está pasando y que se puedan conmover. Desde cualquier sentimiento que les produzca, hasta, no sé, rechazo, pero cualquier sentimiento que les produzca, que los movilice, para mí es importante, es interesante. A algunos les dará nostalgia, a otros los dejará pensando, otros tomarán un poco más de coraje, tal vez alguien se pueda animar a hacer una denuncia, alguien puede hablar, alguien puede decir a mí me pasa lo mismo, que alguien se puede identificar, pero más que nada que los atraviesen algo, que los movilice. Sí, no me gusta inducir a la gente lo que tiene que sentir con la obra, pero pues bueno, si a alguien le interesa específicamente algo puede tener información de esa pieza, pero más que nada a mí me interesa lo que les pasa cuando se paran frente a una obra y se dejan llevar. Uno no necesita saber ni de técnicas ni de nada, es qué siento frente a esta obra, qué es lo que me está reflejando, qué es lo que me muestra. Estos procesos son muy lentos, porque bordar, coser, y entonces todo el material, si bien soy artista visual, pero principalmente soy artista textil, y son todos procesos muy lentos, que llevan meses, y la mano va mucho más lenta que la cabeza. Entonces uno tiene muchos proyectos y un cuaderno lleno de proyectos que van quedando rezagados, pero siempre uno tiene proyectos a futuro. Inmediato, bueno, estoy planificando la continuación de todos estos relatos, tengo otra muestra prevista para principios del año que viene, porque bueno, elaborar todas estas piezas llevan 1 año, 2 años, y bueno, siempre formándome, siempre buscando otras redes de mujeres, buscando otras culturas, viajando. Me gusta participar y aprender desde el entorno, ya sea si quiero aprender el tejido randa, me voy a Santiago del Estero y aprendo con las randeras. Me gusta vivir lo que están sintiendo las mujeres que lo están haciendo.
Entonces estoy en continuo movimiento. Que tomen los elementos que tienen a mano, lo que sea. Uno no necesita comprar materiales, utilizar materiales reciclados. La industria textil es una de las más contaminantes que hay en el planeta. Entonces la idea también de reciclar es frenar esta contaminación y utilizar los elementos que tenemos: un recazador, una rejilla, un pañuelo, una camisa, la ropa que usamos, y tomar hilos o deshilachar una prenda y tomar hilos de esa prenda. Se puede hacer con la técnica que uno quiera, pero volcar a lo que a uno le está pasando. No se necesita conocimientos ni de técnicas ni de nada, simplemente es volcar lo que a uno le está pasando, el sentimiento que uno le esté atravesando en ese momento. Soy una pintora a la antigua, decía Alice Neel. Entre escenas campestres, urbanas, retratos y naturalezas muertas, tejió una obra profundamente humana. Durante más de 6 décadas fue una voz realista en un mundo de vanguardias. Expresión abstracta, minimalismo, ella miraba a las personas y no solo a las formas. Nacida en 1900, estudió en la Philadelphia School of Design for Women. Se casó con el pintor cubano Carlos Enríquez y en Nueva York tuvo 2 hijas. La muerte de una de ellas y la dificultad de sostener su carrera provocaron una crisis que marcaría su vida. Tras la separación, Neel enfrentó pérdidas aún mayores. Su pareja Kenneth Little destruyó cientos de sus dibujos. En su pintura no buscaba la perfección física, sino la verdad emocional. Retrató a sus vecinos, amigos, figuras de la contracultura y celebridades, desde poetas beat hasta Andy Warhol, a quien pintó en 1970, poco después de que sobreviviera a un intento de asesinato. En cada rostro dejaba al descubierto vulnerabilidad, orgullo, dolor o ternura. Su obra se convirtió en un archivo visual de las emociones y tensiones de su tiempo. A partir de los años 70, su trabajo encontró un nuevo reconocimiento. Participó en exposiciones históricas como Women Choose Women en Nueva York y fue celebrada por su mirada feminista y sin concesiones. En 1979 recibió un premio, el Women's Caucus for Art, un homenaje a toda una vida de compromiso con la verdad del retrato. Alice Neel murió en 1984, dejando más de 1000 retratos. No solo pintó rostros, pintó la intimidad, la historia y las cicatrices del alma humana. En cada trazo nos recuerda que el arte puede mirar de frente y decir la verdad. En el siglo XVII, cuando las mujeres apenas lograban abrirse paso en el mundo del arte, una pintora flamenca encontró una manera ingeniosa de asegurarse un lugar en la historia: Clara Peters. Clara no firmaba sus obras en un rincón, grababa su nombre directamente en los objetos de sus bodegones. Cuchillos, platos, copas. En su cuadro mesa, por ejemplo, su firma se lee con nitidez en el lateral de un cuchillo. Pero no se detuvo ahí, también se colaba en sus propias pinturas, oculta pero presente, reflejada en diminutas jarras o copas de plata. Autorretratos en miniatura que reclamaban: aquí estoy, esta es mi obra. En una época en que las mujeres tenían prohibido acceder a academias de arte y raramente recibían encargos oficiales, estas estrategias fueron un acto silencioso de resistencia. Clara Peters convirtió la forma en un sello artístico y una declaración política. Cada cuchillo grabado, cada reflejo escondido es un recordatorio de su talento y de su determinación por ser vista. Más de 400 años después, su voz, oculta en el brillo de la plata, sigue hablándonos. Hola, bueno,
Hoy queríamos retomar en realidad a una científica argentina, una antropóloga que se llama Rita Segato, que hoy está muy consultada porque ella se ha especializado en el tema de la crueldad en este momento, ¿no? Sobre todo la crueldad del sistema patriarcal sobre las mujeres. Antes habíamos mostrado este libro donde ella también había hablado del racismo en la cultura brasileña, porque ella estuvo viviendo muchos años en Brasil, enseñando en la universidad, y bueno, también habló de cómo ciertos pueblos aceptaban muchas identidades, en romper ese binarismo hombre-mujer. Pero básicamente ella se ha ocupado del tema de las mujeres y fíjense que tiene un título que se llama La guerra contra las mujeres, donde escribe sobre esas cosas y el otro, estructuras elementales de la violencia. Para hoy se me ocurrió repasar este libro, que sí, de paso está la foto de ella, Contra Pedagogías de la Crueldad, porque también tenemos que ver qué hacemos con todo esto. En realidad se ha hecho mucho, convengamos, las mujeres hemos dado pasos muy importantes hacia la posición de nuestros derechos, sobre todo enunciados. Después en la realidad pareciera que hay un momento donde son avasallados por la violencia, a través de la violencia, y por quien, yo supongo que desde cierta debilidad, pero también desde su desesperación de perder a la mujer, o porque su personalidad lo lleva, de eso vamos a hablar en un bloque después, lleva a matar a la mujer. A veces el objetivo es violarla y matarla, sobre todo si es joven, si está en situación de vulnerabilidad. Esto ha pasado sobre todo, y es donde ella dice de indagar en la cultura, en ciertos mecanismos, donde a veces ella estuvo investigando en Ciudad Juárez, en México, cómo la narco, digamos, el tema de las drogas lleva a ese increíble manejo de dinero y a un sistema mafioso donde se mata a una mujer para castigar al hombre. En realidad es notable esta cuestión de la mujer convertida en un objeto a ser sacrificado. No sé si ustedes se acordarán, pero cuando Agamenón, el rey, iba para Troya, en realidad su hermano era el rey de Troya, pero él iba a defender, sacrifica a su hija Ifigenia. Eso después va a desatar toda una tragedia que se llama las Orestiadas. Pero quiero decir, la mujer como objeto de sacrificio. Es histórico esto. Y bueno, todavía parece que se da en muchos casos. Y curiosamente ella ha hecho investigaciones al respecto y dice que fue a una cárcel de violadores, donde estaban en el pabellón de violadores. Y dice que ellos no tenían mucha conciencia, primero de la mujer como persona, primero. Segundo, tampoco veían allí o recordaban estas personas un goce sexual en esa violación y muerte, sino que más vale era una cuestión de poder. Era una cuestión de poder que ellos, o por dominarla, por poseerla, por callarla. También muchas veces hay una figura también en la mitología donde a una mujer le cortan la lengua para que no cuente la violación, ¿no? Con esto quiero decir que el tema entonces es el poder. En el patriarcado es el poder del varón. Y ella sobre todo va a decir
indagar en la familia. En la familia quiere decir cómo se educan los hijos y las hijas, pero yo le agregaría, y esto es de mi cosecha, algo más, que es ver cómo desnaturalizar cómo funcionamos. Porque por ahí estamos en tiempos donde es cierto que las mujeres hemos conseguido mucho y podemos desarrollarnos con una profesión, con dinero, ya probablemente no pasen algunas cosas, algunas, porque también pasan a veces, y en distintos estratos sociales. Pero me da la impresión de que también hay una cultura que dice que la reina del hogar, o a la mujer se le da la tarjeta para que gaste dinero todo lo que quiera, pero yo no sé si eso es libertad. Y si esa mujer puede enfrentarse a los dictámenes, digamos, del poder que está representado por su marido o por el poder de su marido. A veces es un poder económico, por ejemplo, o puedes tener otras tendencias. Y cómo ella zafa de eso, de ese lugar donde está tan condicionada. Pero a la vez a mí me parece que hay algo engañoso en decir, ella tiene de todo, ¿qué quiere? Tiene, pero no puede a lo mejor hacer valer su palabra, su sentir o su deseo de irse. Por eso muchas veces la matan cuando ella dice que no a algo, ¿no? Entonces me pareció interesante remontar entonces estas cosas, replantearnos a pesar de todo, y sobre todo esto de la crueldad, porque muchas veces también vemos algo que ella misma habla, que es como la mujer muerta a veces queda convertida en un despojo, tirada a la vera de un río, muchas veces descuartizada, quemada. Entonces ahí hay un orden de crueldad y de ensañamiento que es para pensarlo dos veces. Uno diría, bueno, él quiere esconder la prueba de su delito, pero en verdad es ensañarse con el cuerpo de la mujer. Esa mujer que ellos esperan que sea un objeto para él, que a veces es muy maltratada, pero que igual no pueden permitirse que se vaya, porque a su manera ella lo sostiene, porque un hombre fuerte no necesita ni dominar a una mujer, ni matarla, ¿verdad? Podríamos decir, porque no la deja ir, porque no la deja hablar, porque no la deja expresarse. Esto todavía el patriarcado en muchos lugares y en muchas subculturas todavía no lo permite. Cuando digo patriarcado estoy hablando de un sistema de pensamiento que abarca a hombres y también a mujeres, porque las mujeres educamos también y transmitimos y también podemos ser sumisas o podemos ser cómplices. Por ejemplo, una mujer podría ser desde cierto cinismo, digamos, decir, bueno, yo hago la mía, total no se entera, o arreglamos que cada uno hace su vida, por ahí sexualmente, pero los dineros, porque por ahí siempre llegamos a un punto donde el poder y el poder del dinero, que es lo que parece ser muy difícil de dividir también, más que los cuerpos, ¿no? Bueno, estas preguntas y vuelvo a replantear este tema porque sigue vigente en nuestra cultura y en la cultura, a pesar de que se han desmantelado últimamente sistemas de protección, pero seguimos viendo en los diarios la muerte de las mujeres, incluso gente que después lo confiesa y dice, bueno, ¿cómo se pudo llevar
o qué llevó a un hombre a perder el control de sí mismo para llevar a ejercer la crueldad. De este tema quería hablar también, porque puede ser que haya sido un momento de descontrol, puede ser que haya sido un hábito de la violencia, pero también puede haber goce en la violencia. Y de esto vamos a hablar cuando hablemos del Marqués de Sade en otro bloque. Gracias.